este podría ser el adiós para los equipos peruanos. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y estos son los pronósticos que no pediste para los octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La U con su llave sentenciada, Cienciano buscando un milagro y Alianza ilusionado con ratificar su superioridad frente a Católica de Ecuador. ¿Qué acontecerá en los 3 partidos que le quedan a los clubes nacionales? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Hey! Antes de comenzar quería dejarte unas predicciones para la semana. Este martes a las 2 de la tarde debuta el Real Madrid en la Liga Española frente al Osasuna en el Santiago Bernabéu. Que gane el Real Madrid, por supuesto, es lo más probable, pero yo pronosticaría un gol de Kylian Mbappé en este debut liguero, considerando que Lamine Yamal, su competencia, ya anotó su primer gol. Gana Real Madrid y tendremos gol de Kylian Mbappé. Y en la noche, por Copa Libertadores, se estará enfrentando Racing de Avellaneda contra Peñarol. Dos equipos históricos del Río de la Plata y en el campeón del siglo sacó ventaja Peñarol ganando por 1-0. Ahora, jugando en Buenos Aires, Racing debería llevarse la victoria y también clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Estas y más predicciones puedes encontrarlas en nuestro grupo de Telegram, la comunidad de la Mufa, como también en Discord con el mismo nombre. Te esperamos y ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. El escenario es muy desigual de cara a este desenlace copero. Para la U ya todo está dicho, han tenido varios días para resignarse, pero de todas formas tenemos que hacer un pronóstico de su partido, pese a que ya no tengan oportunidades de clasificar. Del lado del Cienciano la ilusión es poca, ya no hay como antes el condicionante de en la altura lo ganamos, pues Bolívar conoce bien la altura. Y del lado de Alianza Lima creo que hubo la fortuna al enfrentarse a Católica de Ecuador, un rival que empezó fuerte la Copa Sudamericana, está en una posición intermedia del fútbol ecuatoriano, pero que en contraste con Gremio, por ejemplo, el rival pasado, tiene mucho menos cartel. Alianza tendría que ser en teoría el único sobreviviente tras estos 3 partidos, pero vamos a comenzar hablando de Cienciano, antes que Alianza el miércoles a las 5:30 de la tarde. Habría que mencionar que el papá fue desmantelado tras la fase de grupos donde prometía llegar a instancias finales. Lamentablemente Cienciano no tuvo la economía para sostener a sus principales estrellas, como es el caso de Cristian Cueva, quien partió de Emelec, Gaspar Gentile, quien firmó por Alianza, y también Josué Estrada, quien se fue a jugar a Alianza Lima junto con Gaspar Gentile. No hay mucho que decir al respecto. Carlos Decio trabajó primero con un equipo y le fue muy bien. Luego, para afrontar los octavos de final, ya había perdido a sus principales estrellas. Y por los octavos de final, el rival es Bolívar, un equipo boliviano que te anula el factor de la altura, pues ellos la conocen de memoria. Juegan de local en La Paz, que es incluso más alto que la ciudad del Cusco. Del lado de Bolívar no le desmantelaron el plantel, pero sí se bajaron a su figura. Ramiro Vaca estaba voceado para dar el salto a Europa o ir al fútbol brasileño a demostrar que su calidad no dependía de la altura boliviana. Lamentablemente Ramiro, que venía siendo goleador en la Copa Libertadores, fue suspendido por un doping y no ha recuperado la actividad futbolística. Bolívar ahí perdió a su estrella y se ha reforzado con Martín Cauterucho, un conocido del fútbol peruano que ni bien ponerse la camiseta de Bolivia ya vacunó al Cienciano en La Paz. Mi pronóstico aquí es que Cienciano, al perder a sus estrellas, también perdió su capacidad de llegar lejos en la Copa Sudamericana. Alejandro Hover no es Cristian Cueva y para nada llenará el vacío que dejó el Cholo en la ciudad imperial. Aquí mi pronóstico es un menos 2.5 goles y que Bolívar clasificará a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Y ahora pasemos a hablar de Alianza Lima, que juega el miércoles después de Cienciano. En Quito, Alianza tiene una ilusión grandísima: clasificar a los cuartos de final, donde sí o sí enfrentará a la U de Chile en una revancha
que demoró 15 años en realizarse, o al Independiente de Avellaneda, equipo que eliminó a Alianza Lima en la primera llave de Copa Sudamericana allá por el año 2017. Alianza consiguió el empate en Avellaneda, luego perdería por la mínima diferencia en Matute, y así el rojo, el rey de copas, arrancó su travesía hacia su último torneo internacional. Aquel Alianza Lima de Pablo Bengochea puede jactarse de haber perdido contra el mejor. De todas maneras, hay una revancha pendiente, pero es más significativo contra los chilenos, porque en aquella Copa Libertadores del 2010 todos los hinchas de Alianza vimos cómo le robaron la clasificación a la Alianza de Costas. Y los blanquiazules llegan con una ventaja de 2 goles, una ventaja construida en base al dominio que tuvieron sobre Católica de Ecuador, pero también por la fortaleza de la defensa y la atención del Billy Vizcarra para neutralizar las oportunidades del equipo ecuatoriano. Habría que mencionar que Católica de Ecuador terminó invicto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los universitarios sumaron 14 puntos, quedando primeros por delante de Vitória, Defensa y Justicia y Cerro Largo. Además, son el equipo más goleador de la liga ecuatoriana, superando incluso a Independiente del Valle, pero su defensa no es tan buena como la de sus competidores. Y es ahí la principal debilidad de Católica de Ecuador, que ciertamente quedó en evidencia en Matute sus groseros errores defensivos, hasta en 2 oportunidades que el central chocó con su compañero y habilitó a los delanteros de Alianza Lima. Quevedo no pudo convertir, pero Alan Cantero sí pudo cerrar su doblete y anotar el segundo tanto. Mi pronóstico para este partido es que más allá de la altura, Alianza Lima no tendrá un condicionante adicional. En Quito, Alianza será local por la inmensa cantidad de hinchas aliancistas que están viajando y también porque Católica de Ecuador es como la San Martín en sus años mozos, ni siquiera ganando tienen una afición demasiado numerosa. Alianza, eso sí, ha sufrido la durísima baja de Eric Noriega, lo cual obliga a Pipo Gorosito a replantear varias cosas en su esquema. Pues Noriega era la llanta de repuesto perfecta cuando faltaba un central, cuando faltaba un lateral y también cuando necesitaba Pipo un centrocampista de buen pie que recupere la pelota. Será la primera evaluación de Alianza Lima sin el número 4, el día después de Noriega. Tendríamos que titular después del partido. ¿Cómo le irá a Alianza Lima sin su samurái? Tendrá que acostumbrarse Pipo Gorosito a vivir esos días después de Noriega, porque Alianza Lima debe darle vuelta a la página lo más pronto posible. Se habla de la llegada de Pedro Aquino, que ya es casi un hecho, pero no podrá estar presente en este partido. Burlamaqui, Sergio Peña y Fernando Gaibor deberían encargarse del medio campo. Mi pronóstico es que habrán menos de 3 goles y Alianza Lima no perderá el encuentro. Pasamos ahora a hablar de Universitario de Deportes, que desearía no jugar este partido porque realmente le sobra en el calendario. El 4-0 sufrido en el Estadio Monumental es suficiente para darse cuenta de la superioridad y el poder de un Palmeiras que fue al Estadio Monumental a reconocer la cancha donde disputará su próxima final continental. Es así, el Verdao juega a otro nivel y la U fue simplemente víctima de las circunstancias y de un planteo poco inteligente de su técnico, que tan solo redujo el tiempo de vida del equipo, pero el desenlace habría sido el mismo al fin y al cabo. La U no podía eliminar a este Palmeiras y, tal como dice la frase, bailó con la más fea. Entonces, ¿para qué hacemos un pronóstico al respecto? Algunos dicen que la U va a comerse otra goleada y el global será muy pero muy abultado. Y yo no opino lo mismo. Mi pronóstico aquí es que veremos un encuentro con pocos goles. De por sí la U estará pensando más en el clásico del domingo en el Monumental que en este partido que ya no le vale para nada. Y el propio Palmeiras estará pensando más en Sport Recife, su rival del fin de semana por el Brasileirao. En su liga, el Verdao está a 4 puntos del Flamengo con un partido menos. Por esta razón, es muy importante cada fecha del Brasileirao
para los dirigidos por Abel Ferreira. Esto le podría dar una oportunidad a la U, no de clasificar obviamente, pero sí de conseguir un resultado bastante decoroso. Si a ninguno de los dos le importa demasiado el partido, yo pronostico que veremos un partido con pocos goles, menos de 3 para ser algo exacto. Y si soy un poco más arriesgado, hasta me atrevería a decir que termina en empate. Un resultado que nadie, pero nadie tiene en sus pronósticos, pero yo sí. Creo que Palmeiras y la U van a empatar, quizás sin goles, como ya ocurrió en la temporada 2023. Por los cuartos de final, Palmeiras jugó en Colombia frente a la sorpresa de aquel torneo, el Deportivo Pereira de Alejandro Restrepo. El resultado fue categórico y definió la llave. Palmeiras se fue de Colombia con el 4-0 y ya en Sao Paulo, cuando todos esperaban un global muy abultado, Palmeiras y Deportivo Pereira igualaron sin goles 0-0. La verdad, no me sorprendería que esto se repita el jueves entre Universitario y Palmeiras, considerando que a ninguno de los dos le importa demasiado el encuentro. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. De corazón, esperemos que Cienciano nos sorprenda, saque la fuerza del papá y en el Cusco elimine a Bolívar, aunque la tienen muy pero muy complicada. De parte de Alianza Lima, tienen que confirmar el buen momento que atraviesan en la Copa Sudamericana, pese a que ya no está Eric Noriega. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo el jueves o el viernes para corroborar cuánto acerté y cuánto me equivoqué. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.